24 de Sivan, 16 de junio. La clase de hoy está siendo dedicada anónimamente a todos aquellos que tristemente se fueron de este mundo de una manera prematura. El tema de la pandemia, así como para la refuá shelema, la pronta curación de todos los enfermos del pueblo de Israel, especialmente afectados por esta condición. Y razón que las palabras de Torah eleven a las almas de los difuntos y traigan refuá shelema dentro de todos los jolim del pueblo de Israel. Amén. Hoy continuamos capítulo 94 del libro de Tehilim. Obviamente vivimos en momentos difíciles, vivimos en momentos que capaz que muchos de nosotros nunca hemos experimentado en nuestra vida, especialmente en las condiciones de estos días, con todos los momentos de peligro fuera de la pandemia famosa, pero con los riots y looting y todo tipo de manifestaciones que tristemente se han convertido en saqueos y en actos de violencia a todo nivel, empezando con la policía, continuando con el gobierno y todas las cosas que ustedes no necesitan que yo les cuente en una clase de Torah. Pero es importante entender cuál es la perspectiva de la Torah en todo esto lo que está pasando. Esta Mishnah en Pirkei Avot nos pide que oremos por el bienestar del gobierno. La Mishnah dice: Heve mitpalel bishloma shel malchut. Oren por el bienestar y estabilidad del gobierno, porque si la gente no tendría temor a la ley, la gente se comería crudo al prójimo. Perdón por utilizar palabras fuertes, pero eso es la de diferentes países mirando esta clase o escuchando la clase. Y uno puede decir, esa Mishnah fue escrito para mi país. Otro puede decir, esa Mishnah fue escrita para mi país. No importa el país en el cual uno se encuentre. Hay ciertos países que están acostumbrados a todo tipo de situaciones, en todo aspecto, y más o menos para el pueblo de Israel que vive en Estados Unidos, que después de Eretz Israel propiamente dicha es la mayor concentración de Yehudim en el mundo, nadie va a negar que estamos viviendo momentos difíciles. Y lo que la gente pensó por 50, 60, 70 años de que el Mashiach ya vino a Estados Unidos y que al estar en Estados Unidos todo va a ser perfecto y no vamos a tener temores como en el pasado, lamentablemente está todo cambiando. No es para asustar a nadie, Haz Shalom. Las sinagogas funcionan en su manera limitada. Las yeshivot, obviamente por la pandemia, no están abiertas,
Pero todo el concepto de vida religiosa, espiritual, kashrut, Manhattan y aparte de Brooklyn y aparte de New Jersey, Chicago, Los Ángeles, mismo aquí en Miami, han habido manifestaciones en su vida. Tiene que aprender cierto tipo de lecciones y oír qué mensaje africana americana, como dicen en Estados Unidos, tristemente se convirtió en una situación problemática y peligrosa para los ciudadanos de Estados Unidos. Uno no sabe de dónde la violencia puede venir, uno no sabe si el negocio que tienen hoy funcionará mañana, uno no sabe si el gobierno seguirá funcionando, porque hay movimientos tristemente. Una de las últimas Mishnayot en el tratado de Sotá, que dice: En lanu al mile ishaen, ela alavino shebashamayim. No tenemos sobre quién apoyarnos sino en Akadosh Baruj Hu. Pero obviamente apoyar en Akadosh Baruj Hu es una cosa que nosotros como Yehudim constantemente hacemos. Si no nos apoyamos en Akadosh Baruj Hu, ¿en quién nos vamos a apoyar? Al tiftehu bin divim. ¿Nos vamos a apoyar en un ser humano? Beben Adam she'en lo teshua. ¿En un ser humano en sí? Obviamente no. Esos son partes de las plegarias diarias. Dice, obviamente apoyarse sobre Kadosh Baruj Hu es imperativo, necesario y esencial. Pero hoy quisiera dejar que el capítulo 94 de Tehilim nos dé ciertos mensajes de cómo salir adelante a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual y relevante de todos los peligros visibles y no visibles, Haz Shalom, que pueden existir en nuestros días. Una cosa es segura, que ignorar no podemos. Y tristemente, aprovechando el caos que hoy puede existir en esta parte del mundo, y mucha gente se puede asombrar cómo es posible que un país como Estados Unidos esté experimentando cosas que nosotros nos acostumbramos en Sudamérica, pero que aquí casi nunca se ha vivido lo que se ha vivido hoy. Y me imagino que todos ustedes ven noticias o ven videoclips como negocios milenarios, grandísimos, fuertes, de historia, de repente son saqueados y destruidos y quemados, y todo lo que han visto en los pasados días. Y esperemos que Be'ezrat Hashem, la sanidad mental o la salud mental se restablezca en la mente de cada uno de estos instigadores o estos rioters que están causando destrucción pública y temor al público. Pero tristemente hay muchos movimientos internos que están involucrando indirectamente a los Yehudim.
hablando de los Yehudim, criticando a los Yehudim, fomentando odio a nivel social con los Yehudim, a través de las plataformas sociales, que sea YouTube o Facebook o quien sea, que tristemente está germinando dentro de Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto? Obviamente que si hay una época o hay una situación mundial que realmente puede ejecutar o puede acelerar la llegada del Mashiach, en mi humilde opinión, es esta. Entre la pandemia famosa que afectó todo el mundo y tristemente hablando, en ciertos lugares los números han subido de una manera considerable. Por lo tanto, les pido por favor a cada uno donde estén, sean cuidadosos, tomen las precauciones necesarias para que cada uno en su lugar donde esté, Hashem traiga sobre él su eterna protección. Con esto dicho, quisiera compartir algunos versículos del capítulo 94 del libro de Tehilim. Y cómo ver cómo cuando las naciones o cuando los goim se levantan frente al pueblo de Israel, cuál es la reacción divina. Por lo tanto, básicamente, Ameja Hashem Yedakeu, a tu pueblo Hashem los enemigos oprimen, Benahalateja, y a tu heredad, quiere decir a todos nosotros, Ya'no, afligen, Almaná, Veger y Aharogu, a la viuda y al forastero o al converso degüellan, Bitomim y Erasehu, y a los huérfanos asesinan. Bayomeru, y dicen los enemigos de Israel, Lo iré Yah, no verá Dios, Velo Yabin Elohei Yaakov, y no entenderá el Dios de Yaakov. ¿Qué quiere decir? El Zera Yaakov explica que muchos goim, cuando vieron la destrucción del segundo Bet HaMikdash, dijeron, si el Bet HaMikdash fue destruido, quiere decir que Dios abandonó al pueblo de Israel. Y si Dios, Haz Shalom, abandonó al pueblo de Israel, que eso no es verdad, porque el pasuk dice, Af gamzot biyotam be'eres oimehem, lo meastim velo gealtim lejalotam leafer beriti itam kieni Hashem lekechem. Es parte de nuestra plegaria diaria en los korbanot, que decimos que mismo que uno esté en lugar de los enemigos, Dios nunca desechará y Dios nunca se alejará del pueblo de Israel, porque Hashem es Avinu Malkenu, nuestro Padre, nuestro Rey. Por lo tanto, vamos a leer un poco de los comentarios del Me'am Loes, que son siempre muy bonitos para entender un poquito el Tehilim. Entonces dice así, que por más que estos enemigos, y a través de la historia, sabemos que tuvimos un número, se podría decir casi sin fin, de enemigos del pueblo de Israel, que en cada generación y generación buscan, mejor dicho, nuestras destrucciones o nuestra destrucción, como decimos en la noche de Pesach, Shebehol Dor Vador. En cada generación y generación hay un Hamán, más público, menos público, más elocuente, menos elocuente, más poderoso, menos poderoso, siempre hay. Si nos fijamos de Paró en adelante y vamos por los Pelishtim en el libro
de los Shofetim, o en el libro de Shemuel, y todos los enemigos que tuvimos a través de la historia, si incluimos a Hamán, los griegos, los asirios, los romanos, los babilonios, la cruzada, la Inquisición, los pogroms en Europa, en diferentes países. En la Inquisición lo mencioné, los pogroms en Europa. Después tenemos los diferentes masacres contra el pueblo de Israel. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los palestinos, los árabes, los terroristas que existen hoy, mismo aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos movimientos hay internos anti-Israel y anti-Yehudim? No son cosas del pasado. Hoy los enemigos del pueblo de Israel son más sofisticados. Hoy no hay que viajar a lugares para crear revoluciones. Hoy, a través de donde uno está con una computadora y un acceso al internet, uno puede crear y fomentar grupos virtuales que se expanden por el mundo de la tecnología en concepto de segundos. Viene aquí el Me'am Lo'ez y dice así: muchas naciones enemigas del pueblo de Israel, o muchos enemigos contra el pueblo de Israel, hablan mal, inyectan veneno dentro del corazón de los oyentes, como lo hemos visto en los días modernos. Y dice, y hay veces que hablan cosas que la mente no puede capturar. ¿Cómo puede ser que es tanta virilidad o tanto insulto o tanto odio puede uno sacar de su boca contra una nación del pueblo de Israel? ¿Acaso el pueblo de Israel qué le hizo al mundo? Todo lo contrario. Medicina, salud, salvaciones, curaciones, vacunas. En todos estos aspectos, invenciones adecuadas que todo el mundo se beneficia, especialmente desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, aquí el capítulo 4 dice, Ad matai reshaim Hashem, Dios, ¿hasta cuándo esta gente va a tener la fuerza de amenazar verbalmente al pueblo de Israel? Dice, ¿para qué les das la fuerza? Por lo tanto, dice aquí el próximo pasuk, Ameja Hashem Yedakeu, dice, los goim, las naciones del mundo, saben que el pueblo de Israel es la nación elegida. No es un problema decir esto en público. Am hanibhar, asher baharbanu mikol ha'amim. Nadie duda que somos el pueblo selecto de Hashem. Hay goim que los dicen, pero nosotros sabemos. Naase benishma. Somos la única nación del mundo que tiene una guía de vida, que es la Torá, con las mitzvot, con las enseñanzas de nuestra Torá, de la Mishnah, del Talmud, de donde sea. Las naciones del mundo tienen solamente 7 preceptos universales que cumplir. Y por eso no se entiende en la historia del mundo. Hemos visto semejantes situaciones similares. Por ejemplo, en la época de la Inquisición. Tristemente, la Inquisición 1492, después de la etapa de oro del judaísmo en España y en Portugal y en otros países adyacentes, ¿cuál era la diversión para el pueblo español
y portugués. Acto da fe, auto da fe, como dicen en portugués. Concentraban a la gente en la plaza y tenían una tarima, un stage, como se dice en inglés, y ahí era como la diversión del domingo. Vamos a ver si el judío acepta convertirse al judaísmo. Ustedes saben cuántos miles de Yehudim murieron quemados en la hoguera, y la gente celebraba y la gente aplaudía. Otra situación paralela, los gladiadores en Roma, ¿se acuerdan? Que a veces iban, tiraban esclavos frente a animales hambrientos, o luchaban gladiadores unos contra los otros, a tal punto, creo que es una Gemara que dice que permitieron a los Yehudim ir a los teatros en Cesarea, en Israel, Quesaria, porque parte de la determinación, si la persona más débil tenía que ser ejecutada por el oponente, era dependiendo del público. Si el público decía que lo maten, Has Shalom, la gente le daba la fuerza al gladiador para matar a su oponente. Y tristemente, habían muchos Yehudim afectados por esto, víctimas de la esclavitud. Entonces los hajamim permitieron que la gente vaya a estos teatros en Shabbat para que puedan decir que lo salven, que lo salven, que lo salven. Traigo esto para entender que lo que está pasando hoy no es nuevo para la humanidad. Baruch Hashem, no se ven que están yendo ataques contra Yehudim propiamente dicho, sino más contra propiedad y más contra la policía, etc. Pero queridos oyentes, no nos podemos enceguecer, Has Shalom, con lo que está pasando alrededor de nosotros. Es imperativo que no solamente uno sea cuidadoso y que tome las precauciones, pero es imperativo que nosotros nos mejoremos hacia nosotros, que nos acerquemos más a la Torah, que seamos mejores seres humanos. Como conté hoy en la clase de inglés lo que me vieron hace unos minutos atrás. Cuando un yehudí hace una buena acción, no importa en qué parte del mundo esté, la acción siempre va a traer un efecto positivo. Si es a la humanidad, si es a otra persona, si es a otro yehudí, sea quien sea. Por lo tanto, dice aquí el versículo número 5, dice que los goim saben este concepto, que el pueblo de Israel es un pueblo especial. Y como dije hace unos momentos, que lo decimos en la noche de Pesaj, que en cada generación y generación se levantan contra nosotros y con todo eso sobrevivimos. ¿Cuál fue el plan famoso de Hamán? El plan famoso de Hitler y Mahshemam. ¿Cuál fue el plan famoso? ¿Cómo destruir al pueblo de Israel? Y Baruch Hashem, nadie va a tener la fuerza de destruir al pueblo de Israel. Pero obviamente, a veces uno habla del pasado y trata de entender el pasado y no lo podemos entender verdaderamente porque ninguno de nosotros vivió el pasado.
Pero yo pienso que viviendo el presente hoy y dándonos cuenta cuán frágil es la vida del ser humano y cuán frágil está nuestra sociedad, todas las pérdidas y todos los desastres que han inculcado en la mente de la gente, si esto no nos despierta a nosotros a hacer teshuvá, no sé qué nos despertará, porque es triste ver lo que está pasando frente a nuestros ojos. Continuamos, el próximo versículo. Vayomeru, lo ireyah, velo yavin Elohei Yaakov, versículo 7, y dice, no verá Dios. Y aquí, abajo, en el footnote de este versículo dice, cuando el Bet HaMikdash fue destruido, dio una impresión como si el poder de Dios hubiera disminuido, y su nombre sagrado, abreviado en las dos letras, Ya, los malvados tienen así el pretexto que Dios se separó del mundo, y ahora es incapaz de ver el mal que aquí se perpetra. Así lo dice el Zera Yaakov. Permítanme compartir con ustedes un pedacito de una historia del Talmud. Sabemos que existe una mitzvah que se podría considerar no fácil de hacer. Kaved et avija de agua. El muchacho va a la cocina, o en la época del Talmud, va a la fuente de agua en la esquina, toma el agua en un balde y la sirve en un vaso. Cuando el muchacho volvió a los pocos minutos, el papá estaba dormido. ¿Qué uno hace en esa situación? ¿Se lleva el vaso de vuelta a la cocina hasta que el papá se levante? ¿Deja el vaso en la mesita donde el papá está sentado, o si es que hay una mesita? ¿O se queda parado aguantando el vaso de agua hasta que el papá se despierte? La gran mayoría de nosotros, vamos a ser honestos, lo dejamos en la mesita. Una parte de nosotros dice, lo guardo en la heladera hasta que se despierte, o lo dejo en la cocina hasta que se despierte. Y seguramente casi ninguno de nosotros diría, me voy a quedar parado hasta que mi papá se despierte para que le dé el agua. No lo tomen a mal, pero la gran mayoría de nosotros no creo que haría eso. Porque no funciona así nuestro sistema humano. ¿Estamos claros? Beautiful. La Gemara nos cuenta la historia de Rabbi Abhu, que su padre le pidió agua. Fue a buscarla, volvió, el padre se quedó dormido en el sofá. Sabemos que existe un concepto que no se puede despertar a alguien que está durmiendo, a menos que la persona pida, a menos que la persona te dice, me voy a acostar 15 minutos, despiértame, como aquella historia famosa que la Gemara en Kitushin trae de Damá ben Netina, un goy en Ashkelon, que su padre tenía la piedra que faltaba para el Hosher Mishpat, y cuando los hajamim vinieron a la casa de este goy a comprar la piedra con la plata, él les dijo, me encantaría venderlas, pero tengo un problemita. ¿Cuál es el problema? Dice, la llave de la caja fuerte está bajo la almohada de mi padre y no lo voy a despertar para hacer una transacción de $100,000 o 100,000 monedas de oro. Imagínense ustedes cuando a la hora el papá de Damá ben Netina se levanta y el padre le pregunta, hijo, ¿qué tal? ¿Vino alguien así? Sí, vinieron unos hajamim de Jerusalén, querían comprarte
la piedra del Hosher Mishpat por 100.000 monedas de oro, pero les dije que vengan otro día porque tú tienes la llave bajo tu almohada y no te quería despertar. Vamos a ser honestos. Si alguno de nosotros seríamos Damá ben Netina, ¿hubiéramos actuado de esa forma? Si alguno de nosotros hubiéramos sido el padre de Namá ben Netina, que teníamos la llave de la caja fuerte bajo la almohada, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Que nuestro hijo dice: papá, no te quería despertar, perdiste una operación de 100.000 monedas. Seguro que el padre iba a estar súper enojado. ¿Y qué pasó con Rabbi Abhu? Se quedó parando. ¿Qué estaba haciendo parando, aguantando el vaso de agua? La Gemara dice que del Shamaim, del cielo, vieron cuánto amor él tenía a su padre y cuánto amor tenía a la misvá de dar honor a su padre, que Rabbi Abhu recibió un obsequio celestial. ¿Cuál fue ese obsequio? Sabemos que tenemos un capítulo de Tehilim que lo hemos estudiado un gran tiempo atrás. Capítulo 79. Mizmor le Asaf, un canto o un salmo de Asaf. Elohim, Dios, nombre divino de Dios que se refiere a la justicia. Bau goim benahalateja, entraron los pueblos, quiere decir los enemigos, al Bet Hamikdash. Timeu etejal kocheja, impurificaron el santuario de tu santidad. Samu et Yerushalayim le'aim, convirtieron a Jerusalén en montículos de escombros. Y sobre este versículo existe la gran pregunta. Un minuto. Si estamos hablando de la destrucción del templo y el maltrato del templo, ¿cómo ese versículo comienza con la palabra Mizmor? Mizmor significa Zemer. Zemer significa canto. ¿No tenía que haber dicho Kiná le Asaf? ¿Una lamentación para Asaf? ¿Un inicio de tristeza? Esa fue la pregunta que Rabbi Abhu tenía. Y del Shamayim decidieron inspirarlo espiritualmente con la fuerza de entendimiento, porque este capítulo comienza con la palabra cántico. ¿Qué alegría puede haber cuando hay una destrucción? Y si nos fijamos claramente, es que la alegría es que estamos agradecidos a Kadosh Baruj Hu, que el enojo divino fue contra las piedras, contra los escombros, y no contra el pueblo de Israel a nivel colectivo. ¿Qué nos está diciendo aquí el libro de Tehilim? Que tenemos que entender una cosa que hay que entenderla y hay que aceptarla en cierta forma. Hacemos un tikkun, se podría decir, una reparación espiritual al pecado de Adán y Havá. Y el Ben Ish Chai dice que hay muchas almas que vuelven al mundo, eso se llama en hebreo Gilgul, reencarnación, y hay diferentes almas que vienen en diferentes formas. Hay veces el alma vuelve en otro ser humano, hay veces que el alma vuelve en un animal, hay veces que el alma vuelve en un árbol, y hay veces
que el alma vuelve en comida. Y dice el Ben Ish Hai que cuando uno come y dice la verajot, ese es el tikkun de esa alma que está dentro de la comida. No me pregunten cómo funciona, porque no conozco, no entiendo. Ningún ser humano creo que realmente puede entender, a menos que estamos hablando Jajamim del calibre de los Mekubalim, del Ben Ish Hai, Kafahaim, Rabbenu Ari, etc. Pero la pregunta que hace el Ben Ish Hai es, ¿qué pasa con la comida que sobra? Vamos a suponer que uno está comiendo un pedazo de pollo o un pedazo de carne y dejó un poquito de carne en el hueso. No comió 100%, no es un kibe mishuye, no es una albóndiga que uno dice, bueno, me la comí entera, no sobra nada. Vamos a suponer que una persona comió un pedazo de una pata de pollo o un bife, como dicen en Sudamérica, ¿ok? Y dejó un poquito de carne en el hueso. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al Ben Ish Hai, lo que sobra en teoría no hace el tikkun, porque ¿a dónde va a ir el hueso medio comido? A la basura. ¿Qué tikkun es ir a la basura? Dice el Ben Ish Hai, no. Que cuando uno come, que deje los huesos en el plato, en la mesa, y cuando la persona dice Berajá Haroná, si es Boré Nefashot, Ala Mejiyá o Birkat Hamazon, el hecho que ese hueso con carne oye la Berajá Haroná, ese es el tikkun del alma, reencarnado en un pedazo de carne. Ribono shel Olam, Señor del universo, quiere decir que el hueso o la comida oyen. La respuesta es sí. Sí. Por eso decimos verajot. Le'ilui nishmat. Yo dije verajá antes, permiso. Por eso decimos verajot en memoria de los seres difuntos. Porque a través de la verajá se elevan las almas. ¿Por qué traigo esto a coalición? No es para asustar a nadie, pero para entender que nosotros como Yehudim, lo peor que podemos hacer es ignorar y decir, no me afecta. Sí nos afecta. Sí nos afecta. Nos afecta más de lo que uno no piensa. Pero, como dice el Jobat Alevavot y otros grandes escritores de nuestra sagrada Torá, Ksat Or Dohe Harbe Minahoshech. Un poquito de luz disipa una gran oscuridad. Y eso fue lo que pasó con Rav Abu, con la historia del vaso de agua. Cuando del Shamayim vieron que él quería cumplir la mitzvah de la mejor forma posible, lamentablemente, puede existir en el mundo gente que busca descuentos en las mitzvot. Cómo hacer la mitzvah más corta, cómo hacer la mitzvah más fácil, capaz que no tiene que hacerla. Tristemente, esas son tácticas también del Yetzer Hará, que las utiliza para enfriar a la persona a nivel espiritual. Pero Rabbi Abhu no le prestó atención a estar parado. Rabbi Abhu dice, voy a hacer la mitzvah de pedir o de dar honor a mi padre, cumpliendo lo que él me pidió, y voy a esperarlo. Cuando el Shamayim vieron cómo Rabbi Abhu estaba haciendo una cosa, que técnicamente no la tenía que haber hecho, deja el vaso de agua al lado del sofá que el papá está descansando y jalas, ahí acabó el tema. Pero el Shamayim dijeron, tú fuiste un paso adicional, nosotros vamos a clarificar tu duda que tú tienes
con la destrucción del Bet Hamikdash. Por lo tanto, tenemos que entender, dice el Meam Loez, una gran diferencia entre el Yehudí y el Goy. Olvídense de asimilación, olvídense de la cantidad de misvot, pero uno de los principios fundamentales de creencia del pueblo de Israel es tener emuná en Hashem, es tener fe en Akadosh Baruj Hu. También es tener fe en el concepto de la providencia divina. Pero dice el Meam Loez que una gran mayoría de los Goim no tienen el concepto divino como el pueblo de Israel lo desenvuelve a través de la emuná. Ojo, no significa que no hay Goim que creen en Dios. Seguro que hay un montón de Goim que creen en Dios, pero no tienen esa conexión divina con Hashem como nosotros lo hacemos cada día de nuestra vida, a través de vivir como un Yehudí. Y no solamente actuar como un fiel a Dios cuando se va a Mavdil, cuando un Goy va a la iglesia. Ser un Yehudí es un paquete que pasa 24 horas al día en cada día de nosotros. Nos levantamos como Yehudim, nos acostamos como Yehudim, comimos como Yehudim, dormimos como Yehudim, hacemos todo lo que tenemos que hacer, mismo en las cosas físicas, financieras, materiales. Nos acercamos a Hashem, como dice el versículo, Bechol derajeja da'ehu. En cada etapa de tu vida hay espacio para Hashem. Como alguien preguntó, ¿a dónde puedo encontrar a Dios? Y se le contestó, Dios se encuentra donde es bienvenido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, donde estemos en cualquier lugar del mundo, tenemos la fuerza de atraer la esencia divina de Hashem con nosotros. No estamos diciendo que ahora uno empieza a protestar o hacer un counter-protest, etc. Todas esas cosas no son para nosotros, son peligrosas en todo aspecto, a nivel físico, a nivel emocional, y obviamente con la pandemia, obviamente todas estas cosas tienen que ser evitadas. Pero ¿qué uno puede hacer para mejorar lo que está pasando en el mundo exterior? La respuesta es mejorarnos a nosotros. Tener un buen corazón, un lev tov, que de ahí sale todo lo positivo de la persona. Por eso dice el Meam Loez que llegará un momento que todo esto va a cambiar. Y ninguno de nosotros tiene duda que a medida que pasa el tiempo y a medida que vemos lo que está pasando en el mundo, que si hay un momento en la historia del ser humano para que el Mashiach esté aquí, viendo todo lo que está pasando, es este momento. Mucha gente pensaba, cuando tristemente pasó el día triste del 11 de septiembre, que llegó el fin del mundo. Obviamente, un día trágico, un día negro, un día triste para toda la humanidad, no solamente para todos los que han perdido la vida tristemente, pero para cada uno y uno de nosotros. Todo tuvo un efecto dominó. Pasó eso hace casi 20 años. Y Baruch Hashem, seguimos adelante, hasta que Akadosh Baruj Hu nos manda un mensajito
llamado pandemia, como lo quieran llamar, o el COVID. Estamos casi al final, dicen, y tristemente pasa lo que ha pasado. Y ahora estamos con curfew, con temores, qué pasa, qué no pasa. Hay drama civil, hay guerra civil, todas las cosas, conjeturas que se pueden existir. Por eso es imperativo, número 1, en la Noamile Ishaen, el Alavino Shebashamayim, cobijarnos bajo la esencia divina de Dios. Hinelo y Anumbelo Ishan, Shomer Israel. Dios es el protector y es el guardián del pueblo de Israel. Pero tenemos que recordarnos qué va a pasar cuando venga el Mashiach, que Be'ezrat Hashem sea pronto en nuestros días. Dice el versículo en el Naví: Umalea ha'ares de'aet Hashem, kamaim layam mechasim. El mundo va a estar completo del conocimiento divino, así como el agua cubre el océano. Nosotros como Yehudim tenemos la ventaja que tenemos acceso a nuestra Torah, acceso a nuestros libros, acceso a nuestros sefarim, shiurim de Torah en todos lados del mundo. Es solamente acercarse. Ta'amu ur'u kitov Hashem. Acérquense y prueben qué bueno es Hashem. Y como dice el versículo, Haboteach ba'Hashem hesed yisobebenu. La persona que tiene su confianza en el Todopoderoso siempre estará rodeado de benevolencia y misericordia divina. Y razón que sea voluntad del Todopoderoso que en el mérito del estudio de Torah de hoy eleve a todas las almas que tristemente han fallecido a través de la pandemia, y a su vez que Hashem le dé refuah shelema a todos los jolim del pueblo de Israel. El donante de la clase de hoy deseó mantenerse en anonimato, pero por lo tanto le decimos a él y a su familia, Tizkula Misvot, muchísimas gracias por su generosidad y benevolencia. Cualquiera de los presentes que quisiera dedicar una clase próxima en inglés o en español, en honor o en memoria o refuah shelema de algún ser querido, por favor contáctenme vía de mi email o a través de la sinagoga o a través de mi WhatsApp, que es fácil de conseguir, y Be'ezrat Hashem lo anunciamos y obviamente distribuimos la clase literalmente